Queridos amigos, buenos días. Nos encontramos aquí a la entrada del mercado central de Phnom Penh, en Camboya. Y hoy vamos a visitar este lugar icónico que fue construido en 1937 por los franceses en puro estilo Art Deco. No, thank you. Later, maybe. Aquí estamos yendo hacia la entrada. Mira como en el siglo pasado construían edificios en estilo bonito. Que no tenían solo que ser funcionales, sino también ser bonito a la vista. Y aquí entramos en la sala central, donde hay todas tiendas que se dedican a vender joyas. No tanto oro, sino sobre todo piedras. Pero lo más interesante de este lugar es la arquitectura. Tiene al centro esta cúpula enorme. Es de verdad una mezcla entre arquitectura Art Deco y arquitectura tropical, que se caracterizan muchas veces por ese tipo de ventanas construidas para que no entre demasiado el calor. En la parte central se vende joyería y en las 4 ramas laterales venden ropas y tejidos. Así que el edificio tiene una sala central cubierta por una cúpula muy grande y 4 brazos. Está hecha en forma de cruz griega. Y en la parte más externa de este mercado, si no me acuerdo mal, hay toda la parte que vende productos alimenticios. Si ves ese edificio fotografiado por arriba, en Google Maps, por ejemplo, o con un dron, recuerda mucho la forma de las antiguas cárceles, en Italia por lo menos. Pero afortunadamente estamos en un lugar mucho más alegre. Aquí nos estamos alejando del centro del mercado y aquí hay toda un área dedicada a productos para la cocina.
para la casa. Aquí venden edredones, por ejemplo. Bueno, si yo tuviera que trasladarme aquí, y montar casas, sabría dónde ir. Y aquí estamos en el perímetro lateral. Donde vende ropa de todo tipo. Aquí vende ropa de niños. Muy difícil encontrar ropa para mi talla, desafortunadamente. Very nice. Y aquí empieza la parte alimenticia. Está todavía un poco temprano porque son las 9 aquí. Pues, esta mujer está cortando jackfruit. Aquí lo se llama en inglés, creo que en español se llama yaca. Aquí venden todo como galletas, fruta deshidratada. Y por fin fruta fresca. Mangos y yaca. La fruta esa yaca me encanta. Lo único, no viajes nunca en coche con aquello porque va a salir un pestazo horroroso. Mirad aquí qué fruta más bonita. Very nice, very nice. Lo bueno del mercado central es que también, a diferencia del otro mercado donde estuve ayer, también no es solo para comprar, sino también te puedes sentar a comer. Mira, aquí venden brochetas y te puedes tranquilamente sentar y desayunar o almorzar. Later I come, promise. Very nice.
noodle soup, sir. What do you want? Later I come. I'm not hungry now, but for lunch I will come. Aquí hay todo tipo de carne cocida que luego lo van a comer. Y estos son los dumplings, que son como los ravioli, no sé cómo lo llaman en España, porque no. Aquí son los rollos de primaveras, tallarines. Y mira, también venden churros. No churro con chocolate, sino churro con entrañas. Se come aquí. Por mi lado izquierdo también hay cosas muy interesantes, pero lo que pasa es que la grabación sale muy oscura. Esto se parece a bacalao frito. Tiene de verdad muy buena pinta. Mira qué guapo. Y aquí venden arañas, escarabajos cocidos, larvas. Uy, este de aquí se llama el dragon fruit, que no sé cómo se llama en español y tampoco en italiano, pero es uno de mis frutos preferidos. Tiene una pulpa que puede ser roja con puntito negro o blanca con puntito negro. Y la verdad que te quita mucho la sed. Aquí hay chirimoyas. Por aquí venden coquinas. Por Dios, ¿esto qué es? Esto es algo indescribible. Aquí otra vez hay el jackfruit. Debe de estar en temporada, creo, porque se encuentra ahora por todos lados. Y mira la cereza más bonita que hay. Lo que pasa es que en los países tropicales salen carísimos. Bueno, aquí venden pastelitos. Y por ese lado ya empezamos a tener la tienda donde venden arroz y otros productos secos. Productos que no se echan a perder pronto. Aquí hay pescado seco, pescado salado. Mira qué guapo. Pescado ahumado. Creo que sean arenques, pero bueno.
Y aquí venden calamares y camarones. Y cangrejos también veo. A diferencia de lo que hacen en Malasia, no lo ponen en remojo dentro de... pero utilizan el hielo, gracias a Dios. Si pones el pescado en remojo, el marisco en remojo, va a perder todo el sabor. Y venden ajos y cebolla. Incluso uva encuentras por aquí. Huevos. Y pollos de... Estos son pollos de estos de granja. No son pollos criados industrialmente. Lo ves por el color que tienen. Pollos que han hecho una buena vida. Y aquí hay... Y aquí hay toda la zona pescadera. Mira qué bonito. De vez en cuando en Orientes ves unos bichos que no tienen ni idea de lo que es. Mira, aquí hay lenguados. Pata de gallinas. Aquí lo venden por separado y la verdad es que se hace un muy buen caldo con aquello. Patos, mira qué guapos. Y estas creo que sean codornices, pero puedo equivocarme. Aquí venden conchas, coquinas, almejas. No veo mejillones, desde luego. Cómo lamento no tener una cocina. Pasaría todo el día cocinando. Voy grabando y la gente no se molesta, eso es algo que me encanta de esta gente. ¿Esto qué es? Son como rocas. No, puede ser que sean ostras.
Cuando grabo los mercados siempre dedico mucho tiempo a la parte que venden comida y muy poco a todo el resto. Probablemente no debería ser así, pero es normal que mis videos reflejen lo que son mis intereses. Y a mí la verdad es que la ropa no interesa, ni los bolsos, ni... Aquí estamos en el interior. Vamos aquí. Si algo que nos falta en Phnom Penh es el pescado y marisco. Kinh mà cà lỗ, đi cà lỗ, ủa anh không phải bị cái không mà ê từ xa thế mà có mà coi tình hình đại mại thôi à Me he dado cuenta que en los mercados camboyanos las mujeres de verdad dominan. Hay un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Bueno, aquí hay uno. Este fruto lo llaman bitter gourd en inglés. Tiene como un saborcillo amargo. Estas son habichuelas frescas, creo. Mira esos pimientos, qué guapos. Mira estas verduras tan raras que venden por aquí. Bueno, vamos ahora a dedicar un poco de tiempo también a la parte no alimenticia, a la parte de ropa. Aunque no me parece que vendan cosas de calidad muy excelente, pero bueno, vamos a ver lo que venden por aquí. Aquí venden traje. Y por aquí venden joyas. Y aquí estamos de vuelta. En el salón central con su magnífica cúpula. Esta vez he puesto una lente más grandangular, así que el que vea ese vídeo
puede mejor darse cuenta de cómo es aquí. Y toda esta parte está dedicada, como dije antes, a relojería y joyas y piedras. Ah, very nice, but I don't wear those. Aquí venden piedras. Y en medio del todo está el reloj. Oh, I already have one, maybe later, eh? Thank you. Mira, aquí venden sortijas, esmeraldas. Oh yeah, I love stones. Ah, but This one. And this one being georgette or silver? I can you like I see. you like this? This one is But not for me. I don't have a girlfriend to give it to. Mira eso, esos son ropa, este es un traje que te pones para trabajar en un restaurante chino con el dragón. Very nice. Oh, I already have. Maybe later. Now I'm just shooting a video. Then I come back for buying. Mira. Esto ya, ponerse algo así. Mira que está hecho. Está hecho en material pesado además. Así que te muere de calor. Aquí venden camisas. Y aquí hay esos bolsos típicos. Y estas son creo que se llaman cromas. These are cromas. Croma. Sí. Son las típicas bufandas camboyanas. Thank you, thank you. Very nice. ¿Qué pasa? Bueno. I will come maybe this afternoon for this. Now I'm busy doing something else. Very nice. These bags are nice. Before I leave, just for gifts, I will buy, but not now, not now, not now. Very nice. They look nice. Aquí venden algo un poco más artesanal. Aquí todo lo que venden son fake, son falsos. Pero bueno. No soy yo el que tiene que juzgar.
Bueno, querido amigo, hemos dado un vistazo rápido a lo que es el mercado central y la verdad es que podría seguir por otras 2 horas, pero más o menos habéis visto lo que hay por aquí, lo interesante que hay por aquí. Así que nuestro video termina ahora, y si el video os ha gustado, suscríbanse y hagan clic en me gusta. Adiós, hasta luego.